Un minutito nos separa de las 9 de la mañana y es momento de darle la bienvenida al doctor Rodolfo Saldain. Ustedes saben, en los próximos días el gobierno, el presidente va a estar encabezando una conferencia de prensa para valorar, presentar eventuales consecuencias de la aprobación del plebiscito del sistema previsional. Y es en este contexto entonces que recibimos a Saldain, principal redactor del cambio legislativo que se realizó en este periodo de gobierno. Bienvenido, Saldain. ¿Cómo anda? Muy bien, un gusto estar de nuevo con ustedes. Un gusto recibirlo. Bueno, se reunió días pasados con el presidente. ¿Cómo se viene preparando esta instancia? ¿Cuándo será? Bien, tuvimos efectivamente una reunión hace una semana aproximadamente, algún día más tal vez. La fecha no la tengo yo, estará siendo definida a nivel de presidencia y la idea es, bueno, presentar el punto de vista gubernamental respecto de esta iniciativa. ¿Qué se conversó en esa reunión? ¿Hay nerviosismo por parte del gobierno? ¿Había cuenta de las mediciones, los sondeos de opinión que hay a propósito de la cantidad de población que bueno, votaría por el sí? No, nerviosismo diría que no. Lo que sí, obviamente, es necesario que los servicios técnicos vayan viendo, bueno, cuál puede ser el escenario el día después, en el caso de que prospere, más allá de que confiamos que la iniciativa no tenga el nivel de adhesión necesario para que se transforme en una reforma constitucional. Como sabemos, la posición de la coalición de gobierno es muy clara al respecto. La posición también de la fórmula opositora ha sido expresada en sentido contrario. Recientemente el expresidente Mujica ha reiterado esa posición, calificando la posibilidad de que prospere como un caos. Bueno, de todas maneras no ha habido un pronunciamiento formal del Frente Amplio que mantiene la idea de libertad de acción y allí hay un mensaje que es un poco ambiguo a veces en cómo es recibido por los votantes. ¿Cómo creen ustedes que se está desarrollando justamente esta campaña? ¿Se está dando la información correcta a la gente? Bueno, hay de todo, ¿verdad? Hay información correcta y hay información que no lo es. Eso es, bueno, es parte de... Ya sabemos que eso es así, ocurrió con la discusión de la LUC y ahora también hay, digamos, algunos aspectos de la información que se da que no son correctos. Por lo pronto, se dice que esta es una iniciativa que busca 3 salvaguardas para una futura reforma. En verdad va mucho más allá que 3 salvaguardas para una futura reforma. Contiene en sí mismo una reforma en, diríamos, la letra chica del texto, cuando dice que cualquier iniciativa a futuro deberá respetar por lo menos los niveles del título 6 de la ley 16.713 y de la ley 18.395. Tal vez Dante, que es colega, lo logre discernir a eso, pero ¿qué quiere decir eso? O sea, allí están definidos en esas normas cómo se van a calcular las jubilaciones a futuro, cuáles van a ser las tasas de reemplazo, cómo se va a calcular el básico jubilatorio, las causales y demás. Es mucho más que 3 salvaguardas. Es una reforma con toda la barba que va en el sentido exactamente contrario a lo que el país está necesitando. Y estas son palabras casi textuales del exministro Astori, que exactamente cuando le preguntaron en el 2018 en una entrevista que sugiero revisarla de Crónicas Económicas, bueno, ¿qué opinaba? Dice, bueno, el sistema mixto debe mejorarse, debe expandirse y concentrar todo en el Estado es exactamente lo contrario de lo que el país necesita. Bueno, exactamente eso es lo que tenemos que decidir ahora y en buena medida creo que este pronunciamiento muy temprano del exministro Astori está en el fondo del pronunciamiento de los 111 o 112 economistas del Frente Amplio, es decir, que se han sumado, ¿verdad?, al cuestionamiento de esta iniciativa plebiscitaria. Saldain, el tema de la seguridad social es un tema muy complejo, con muchos vericuetos, abarca muchas cuestiones. Me quiero referir a los sondeos de intención de voto y sobre todo algunas encuestas que, por ejemplo, realizó Cifra respecto a la intención de votar o no este plebiscito por parte de los votantes del Partido Nacional. 40% estaría dispuesto a votarlo. ¿Qué reflexión surge cuando hay una fórmula y un partido y una coalición republicana que se ha expresado
en contra rotundamente de este plebiscito. Bien, hay otra encuesta de equipos consultores que consulta el mismo punto y que da un número muy diverso, muy diferente de ese, y bastante más bajo. Es normal que en un pronunciamiento de estas características y donde es muy fácil, ¿verdad?, el plantear, bueno, jubilarse lo antes posible y cobrar lo máximo posible, eso resulta siempre muy atractivo. Lo que pasa es que en esa formulación falta la otra cara. ¿Cuáles son los efectos que esas iniciativas tienen en el conjunto de la economía, en lo inmediato y en lo mediato, donde lo que puede entrar por un bolsillo va a salir por el otro vía impuestos o vía inflación, etcétera, etcétera? Creo que las personas en el Uruguay no requieren que se les dé libertad de acción, la tienen. Eso explica que buena parte de los votantes de la coalición, o un porcentaje, aunque minoritario, pero igual relevante, puedan estar afines a acompañar esta iniciativa. Creo que eso lleva a que los responsables políticos tengan un pronunciamiento claro y que den información. Otra parte de las encuestas dicen que aquellas personas que reciben información están más proclives a no acompañar la iniciativa. Es decir, por lo tanto, creo que es bueno, primero, definiciones claras de la dirigencia política, insistentes, reiteradas, y que se brinde toda la información posible. Ahora, con este devenir de los hechos y argumentos que se manejan en la calle, pero también bueno, dirigentes que promueven el plebiscito, se afirma una vez y otra también que esta reforma es injusta al pasar todo el peso, valga la redundancia, en los trabajadores, y de ahí el aumento de la edad jubilatoria. Con justamente el devenir de los hechos, ¿se debió haber visto alguna otra, digamos, repartición? Como por ejemplo lo que hoy se escuchaba en las noticias que planteaba la ex senadora Topolansky, de grabar algunos sectores que no están grabados, como por ejemplo la inteligencia artificial, la robotización de algunos trabajos. Bien. En verdad, el tema tributario no estuvo contemplado en el texto de la ley aprobada en el 2023, tampoco lo está en el plebiscito, está por fuera del plebiscito. Claramente allí hay un área donde se puede trabajar, naturalmente, eso es materia legal. Es decir, la opción que tomó la actual administración fue mantener el financiamiento de la seguridad social previsto en la reforma tributaria del año 2007. ¿Es posible que haya otras opciones? Claramente sí. En el informe de recomendaciones, mismo la comisión de expertos que me tocó presidir, proponía algunas recomendaciones en ese sentido. No prosperaron. Ahora, eso no tiene nada que ver con el plebiscito, que tampoco afecta el tema tributario. Sí es importante tener presente, a raíz de esa afirmación que estaba en tu pregunta, que yo no tuve oportunidad de escucharla, hay que ser muy cuidadoso con grabar la incorporación de tecnología. La incorporación de tecnología es clave en el aumento de la productividad económica. Y Uruguay, precisamente lo que va a necesitar, y muy fuerte en los próximos 5, 10, 15 años, es aumentar la productividad de su trabajo. Para eso es fundamental la incorporación tecnológica. Hay que ser cauteloso en cómo se graba esa incorporación tecnológica. A nivel global, por ejemplo, la robotización estuvo dentro de las opciones tributarias de la Unión Europea hasta hace muy pocos años, 2 años aproximadamente, en que decidió no gravar la robotización, precisamente para no afectar el incremento de productividad que se requiere más en aquellas sociedades que envejecen. Y Uruguay es de aquellas sociedades que envejecen, incluso donde la población en edad de trabajar se está disminuyendo y va a disminuir fuertemente en los próximos años. Doctor, mucho se ha dicho que esto puede llegar a ser o no el fin del mundo, el fin de determinadas acciones en materia de política social, por ejemplo, y también se lo ha asimilado a la crisis del 2002. Le pregunto, ¿es válido comparar, en caso de que el plebiscito se termine aprobando, que se va a generar una crisis como la del 2002? No, no es válido, en mi opinión. La crisis del 2002 fue un episodio muy concreto que tuvo un comienzo y un fin. Esta iniciativa plebiscitaria, donde ya había un problema, lo duplica en el mediano y largo plazo y de manera permanente. Tiene características totalmente distintas. En mi opinión, estructuralmente es más relevante el resultado del plebiscito que lo que fue la crisis del 2002, que fue muy grave, obviamente.
pero de ella se entró en determinado momento y se salió en determinado ¿Sería momento. peor entonces? En mi opinión, en el mediano y largo plazo sería peor. Puede que en el corto plazo se tenga aspectos comunes. Es decir, a ver, ¿por qué ingresamos en este proceso de reforma jubilatoria? Ingresamos porque había un desfinanciamiento que era muy importante y que hacía muy difícil la sostenibilidad en el mediano y en el largo plazo. Bueno, con esta iniciativa se duplica ese desfinanciamiento. Creo que ahí está la explicación de fondo y por qué, es decir, salvo Partido Comunista, Partido Socialista, en el espectro político, ha logrado recoger un rechazo generalizado. Y desde el punto de vista técnico, ni hablar. Usted dice que se puede o se necesitaría más de 2 o 3 puntos de IVA eventualmente si sale aprobado el plebiscito para hacer frente a esto. ¿En base a qué se tienen esos datos? No. Yo dije que se duplicaría el desfinanciamiento en términos del Producto Interno Bruto. Sí. Si lo vamos a medir en términos de IVA, la estimación que hay es el estudio hecho por los servicios técnicos del Banco de Previsión Social, que es coincidente con el que hacen Frente Amplistas por el No, serían 13 puntos más de IVA. Es decir, es realmente un cambio, por además 13 puntos más de IVA, llevándolo al 35%, asumiendo que no va a haber más evasión. Cada vez que se aumenta el impuesto, la evasión ¿Y esa sube. es una de las medidas que debería tomar el Partido Nacional si vuelve al gobierno? No. ¿Y cómo se haría frente? A ver, gana el gobierno el Partido Nacional, como sucedió en 2019, se aprueba este plebiscito, ¿qué se hace? Lo que hay que hacer es que no se apruebe este plebiscito. Está bien, pero un escenario posible es ese. Es decir, las definiciones políticas ahí son claves. Es decir, el énfasis hoy no debe estar pensando en mitigar el daño que generaría, sino en evitar el daño. Claro, pero esa es la respuesta que se le pide al Frente Amplio. Por ejemplo, ¿qué haría si prospera este plebiscito? Creo que corresponde también preguntarle al Partido Nacional si gana las elecciones y prospera este plebiscito. ¿Cuál es la primera medida que se adoptaría? No, yo no estoy de acuerdo en que el énfasis deba estar allí. El énfasis debe estar en que esto no debe prosperar y para eso se requieren pronunciamientos claros de todos los partidos políticos. Partido Nacional, Coalición de Gobierno y Frente Amplio. Eso es lo que hay que hacer, es lo que hay que evitar. En el caso de que esta iniciativa prosperara, pues bien, habrá que redefinir absolutamente todo, pero no se puede a priori resignarse a mitigar el daño cuando es posible evitar el daño. ¿Hay herramientas jurídicas, como señaló en algún momento en algunas declaraciones Álvaro Delgado, para, no sé, dar marcha atrás con este plebiscito, con la aprobación de este plebiscito? La propuesta de Delgado lo que implicaba era una nueva reforma constitucional. Es decir, obviamente si hay un pronunciamiento popular, ese pronunciamiento se debe respetar. Naturalmente ese pronunciamiento puede ser modificado por otro que reforme la Constitución. Ahora, no es suficiente, doctor, porque cada vez que le preguntan a la fórmula del Frente Amplio, la fórmula dice que no está de acuerdo porque hay libertad de acción. No es suficiente. ¿Ustedes entienden que no es suficiente con eso? No nosotros. La opinión pública entiende que no es suficiente. Más de la mitad de los votantes frentistas, de acuerdo con una encuesta de equipos consultores que se conoció hace unos días, creen que su dirigencia política está a favor del plebiscito. Y Mujica también y salió firme a... Y Mujica salió, es decir, entonces creo que pronunciamientos al estilo del de Mujica son los que van a marcar un poco la suerte que tenga esta iniciativa. Por supuesto, si el Frente Amplio como tal, pero que tiene una limitante interna que todos conocemos, ¿verdad? Dos de sus grandes partidos políticos, Partido Comunista y Partido Socialista, están a favor de esta iniciativa. Bueno, eso es parte de un problema ya político de otras características que hace que lo que fue una tensión interna que estuvo planteada durante los 15 años de gobierno del Frente Amplio, porque había quienes querían derogar las AFAP y quienes las defendían. Es decir, del lado de quienes las defendían, es decir, el sistema mixto, Pastor y Vázquez, etc. Del otro lado había otro conjunto de dirigentes. Esa tensión se trasladó también al último proceso de reforma, donde, si bien en la etapa de diagnóstico logramos un trabajo muy, diría yo, que armónico con los representantes del Frente Amplio en la Comisión de Expertos, cuando llega la hora de las propuestas, allí esta contradicción interna se expresa con la misma crudeza que está hoy. Y probablemente, en el gobierno habrá que ver. Creo que fundamentalmente acá lo que ha habido es una decisión del Partido Comunista y del Partido Socialista de hacer una suerte de golpe a dos bandas. Por un lado al gobierno, con esta iniciativa, y también a la interna del Frente Amplio.
tratando de marcar la línea a un hipotético futuro gobierno del Frente Amplio. Sí, yo le quería preguntar por esos argumentos que uno escucha, ¿no?, por ahí cuando está en la calle, y se menciona mucho por quienes defienden la actual reforma que la prosperación del plebiscito marcaría una caída de las reglas de juego, ¿no?, para las AFAPs, para el sistema. ¿De alguna manera esto no es también un cambio de reglas para los trabajadores, que quienes comenzaron aportando de determinada manera ahora les cambian las reglas de juego? Por ejemplo, que tienen que trabajar al menos 5 años más. Implican, es decir, claramente cuando se habla del cambio de las reglas de juego, se habla fundamentalmente de la derogación de leyes y de actos jurídicos que tienen hasta 28 años de antigüedad. Es decir, ¿eso qué es lo que implica? Implica una enorme inseguridad jurídica. En el caso del tema jubilatorio, el tema jubilatorio es absolutamente dinámico. La necesidad de introducir reformas está planteada permanentemente. Es decir, estuvo planteada en el año 95, cuando se hizo una reforma, estuvo planteada en el 2008, está planteada en la reforma también del año pasado. Es decir, y eso es parte de lo que ocurre en todos los países, porque van cambiando las circunstancias vitales en las que opera la reforma. Porque uno podría decir, cuando la reforma del año 95, la esperanza de vida a los 60 años era 5 años menos que la que va a ser cuando entre a regir plenamente la nueva reforma. Es decir, ¿quién debe asumir eso? ¿Los nuevos trabajadores cada vez menos? Sí, bueno, eso lleva a que sean procesos donde permanentemente están en revisión. Pero tú tienes razón. Es decir, tú ingresaste al mercado de trabajo con unas reglas de juego, pero que no es posible mantenerlas incambiadas cuando cambia el contexto. No, es más fácil cambiar cuando está atomizado entre millones de personas o capitales, ¿no? Bueno, los capitales que están hoy en proceso de ser afectados y prosperan la iniciativa son de 1,5 millones de uruguayos, ¿no? Porque ese dinero no es de las AFAPs. Es de los uruguayos. Es de los ahorristas que lo tienen allí. Las AFAPs en esta historia son una anécdota. Son una de las tantas formas que hay de administrar un régimen de ahorro individual. Es decir, en lo personal yo era partidario de ir hacia uno más como tiene el esquema sueco, ¿no? Es decir, creo que alguna vez tuvimos oportunidad de hablarlo con ustedes acá, cuando presenté el primer libro allá en el 2020. Pero bueno, no funcionó de esa manera, pero son sistemas de ahorro individual también. Es decir, donde la administración tiene otras características, pero siempre una característica de administración profesional. No es lo que está planteado en esta iniciativa del PIT-CNT. ¿Podrían ser más efectivas las AFAPs en sí mismas, en lo redituable, y se lo consulto por la crítica que se hace, que sea una comisión para administrar esos fondos? ¿Habría posibilidad de rever la cuestión vinculada a las AFAPs en ese sentido, o es necesario pagar esa comisión? A ver, siempre que hay un manejo de fondos y todas las rentabilidades de los ahorristas, como ocurre en el sistema de ahorro individual uruguayo, es decir, quien administra debe cobrar una comisión. Diferente es un banco, porque cuando uno le da un dinero a un banco, el banco lo presta y toda la ganancia es del banco, ¿tá? Y lo que te paga es una tasa de interés. Acá toda la ganancia va a la cuenta de ahorro de la persona. Es decir, son formas de diseño. Yo entiendo que es mucho mejor esta actual, que de pronto debió ser revisada mucho antes, sí, porque hasta el año 2017 el nivel de las comisiones era excesivamente alto. Allí se reguló efectivamente, o con eficacia por primera vez, las comisiones bajaron mucho, y ahora con la ley del 2023, para los nuevos trabajadores que ingresaron a partir de diciembre del 2023, por 3 años, la comisión es 0. Pero no porque la ley les imponga 0. La ley tiene reglas que lleva el que tenga la menor comisión, se queda con todos los afiliados. Todos decidieron ser parte de ese partido y por lo tanto decidieron van todos con comisión 0. Doctor, es medio de perogrullo lo que le voy a preguntar, pero si el plebiscito resulta favorable, inmediatamente cae la ley. ¿Qué pasa con los efectos que ya está teniendo la ley? Por ejemplo, pienso, un jubilado que a través de la nueva normativa está pudiendo trabajar. ¿Qué pasa en esos casos? En verdad lo que cae, y aprovecho, se los iba a dejar al final, pero de pronto tienen la oportunidad de verlo. Este es un libro que sacamos sobre el plebiscito. Es un análisis jurídico y que recoge aspectos económicos. Es decir, en verdad esos aspectos no están en cuestión.
este plebiscito no es contra la ley del año pasado, promulgada el año pasado, es contra el sistema mixto en general y sí afecta el tema de las edades de acceso que están incluidas en la reforma del año pasado. Lo que tú planteabas, Dante, el trabajador, que ya hay más de 3.000 personas que han decidido volver a trabajar, eso no se vería afectado. Ajá. En una charla con algunos de los promotores de la iniciativa, explicaron por qué no van contra la ley y van, digamos, por otro camino. Porque reconocen que la ley tiene muchos aspectos muy positivos. Entre ellos ese y algunos otros, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las pensiones no contributivas. En definitiva, la iniciativa plebiscitaria es contra el régimen mixto en su conjunto. De ahí lo grave porque afecta relaciones jurídicas que se establecieron hace 28 años. Es una retroactividad generalizada de hasta 28 años. Es realmente una situación que muy atípica en lo que tiene que ver con la vigencia de la... Ya para cerrar, ¿por qué el sistema mixto es mejor? Y lo digo porque hace algunos días estuvo acá Andrade y repasaba los montos de pago, ¿no?, de las AFAPs a quienes empiezan a jubilarse y realmente eran casi de risa algunos de ellos, Claro, ¿no? lo que pasa es que me parece que Andrade no estudió estadística. Dicho con todo respeto, ¿verdad? Los números que se han estado divulgando son números que toman en cuenta lo que está ganando la persona que aportó un mes y se jubiló. Obviamente va a ser muy bajo. Las personas que decidieron seguir el consejo del PIT-CNT y no se afiliaron tempranamente, por lo tanto, recién cuando su salario pasa a algo así como 85.000 pesos, empiezan a ahorrar. Por lo tanto, esa información no es correcta desde el punto de vista estadístico, es engañosa. No es representativa. No es representativa. Incluso si uno va y mira en la página web del Banco Central, si toma en cuenta la prestación promedio que están pagando las AFAPs, es una prestación del orden de los 11, 12.000 pesos según el tipo de causal. Y la promedio incluye esos casos muy bajos, es decir, pero ese no es la realidad de quien ha aportado 20, 25 años. Más allá que aportamos 7,5 y 7,5. No, eso es la opción modificó del artículo 8. Es decir, el PIT-CNT desaconsejaba esa opción, aunque ahora la defiende, pero en aquel momento la desaconsejaba y quienes no tomaron esa opción son aquellos que pueden tener un ahorro probablemente más bajo porque su trayectoria laboral llevó a que fueran afiliados obligatorios al pasar un valor del orden de los 85.000 pesos de este año, cuando en verdad perdieron buena parte de las ventajas del interés Entonces, compuesto. ¿cuánto se aporta al día de hoy proporcionalmente entre BPS y AFAPs? Se aporta 15%. 15%, por eso no es las equitativo. personas que están, no, las personas que están que entraron a partir de diciembre del 2023 aportan 10% al BPS y 5% a la AFAP. Las personas que estaban afiliadas antes, como seguramente es el caso de ustedes tres, es decir, aportan según si hayan hecho o no la opción del artículo 8. Quien hizo la opción del artículo 8 aporta, como dices tú, por mitad. Quien no la hizo, hasta 85, 80 o 86.000 pesos, aporta solo a BPS. Y cuando pasa de ese salario, un peso empieza a aportar a la AFAP. Ese es un mal diseño. Por lo tanto, lo mejor para el trabajador hubiese sido siempre la opción del artículo 8. Pero bueno, el PIT-CNT la desaconsejó. Es decir, lo que no quiere decir que esto sea, digamos, un elemento que opere ni a favor ni en contra de un régimen mixto. Un régimen mixto está pensado para trabajadores que tienen una trayectoria laboral estándar y donde con 20, 25 años de aporte, bueno, están teniendo un beneficio que es muy diferente a ese que surgió de esa presentación. Muchas gracias por estos minutos, Alain. Un gusto.